cordial saludo. Mi nombre es Cristian Cruz, soy estudiante de 10º semestre de la Corporación Universitaria Republicana y practicante de consultorio jurídico tercero. En esta ocasión hablaremos sobre los cambios normativos que introducen la Ley 2209 de 2022 a la normativa sobre acoso laboral en Colombia. En nuestro país, el acoso laboral se encuentra regulado en la Ley 1010 del 2006, la cual tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión o de maltrato que afecten la dignidad humana de quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral, privada o pública, lo que busca proteger la ley y los bienes jurídicos que amparan son el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, garantizando armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral. Esta ley establece que se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, un compañero de trabajo o incluso un superior jerárquico que vaya encaminada a infundir miedo, intimidación, terror o causar algún perjuicio laboral. Lo fundamental es que genere desmotivación en el trabajador, incluso induzca a la renuncia de la víctima. Esta disposición normativa también nos indica los tipos de acoso laboral que existen, como por ejemplo podemos encontrar la persecución laboral, el maltrato laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral, la desprotección laboral. Por ejemplo, una conducta que podríamos clasificar como acoso laboral sería la diferenciación arbitraria e injustificada de los empleados al interior de una organización por cuestiones de raza o género. También la discusión normativa nos indica cuáles son los atenuantes o agravantes de las conductas de acoso y nos señala que no se puede entender por acoso laboral, por ejemplo, debemos recordar que la solicitud en relación con el cumplimiento de las funciones propias de un cargo a una persona no puede entenderse como tal como un acoso laboral. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos precisar que para abrir un proceso de acoso laboral es necesario interponer una queja compulsa de copias, un informe anónimo o de oficio, en dado caso de que sea el superior jerárquico, para así llegar a la valoración inicial por parte del ente competente. En este caso, muchos casos, valga la redundancia, han quedado impunes, ya que las víctimas no se atreven a alertar a las autoridades o poner al descubierto al agresor por miedo a perder su trabajo o que el hostigamiento sea peor sin darse cuenta que se está cometiendo un grave error. Un elemento fundamental a tener en cuenta, aunque la Ley 1010 del 2006 nos indica que las conductas deben ser persistentes y demostrables para que constituya un acoso laboral. Excepcionalmente, bastará con un solo acto hostil para acreditar el acoso. Así que la autoridad competente deberá apreciar tal circunstancia según la gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida, la integridad física, la libertad sexual y los demás derechos fundamentales de las personas. Adicionalmente, un mecanismo de protección para las víctimas que consagran la norma contra acciones retaliatorias corresponden a la estabilidad laboral reforzada, que en sí le otorga durante 6 meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento, es decir, cuando se compruebe la ocurrencia de una conducta constitutiva de acoso laboral. No se podrá terminar en sí el contrato de trabajo de manera unilateral de quien efectuó la respectiva denuncia durante un término de 6 meses. Anteriormente, se establecía que las posibles acciones derivadas de acoso laboral caducarían en un término de 6 meses siguientes o después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que se haga referencia. No obstante, el 23 de mayo del 2022
se aprobó la Ley 2109-2022 que modifica el artículo 18 de la Ley 1010 del 2006 al establecer las acciones derivadas del acoso laboral. En sí, estas caducarán en un término de 3 años a partir de la ocurrencia de la conducta que podría ser constitutiva de acoso. En este entendido es fundamental que tanto los comités de convivencia como el personal de recursos humanos y todas las autoridades competentes tengan en cuenta esta modificación en la caducidad de las acciones de acoso laboral al momento de estudiar dichas quejas que realicen las víctimas o testigos del presunto acoso.